está escrito, y mandó a su discípulo, versículo 46 para que usted lo entienda mejor. 46. Jesús dijo, para que lo entienda mejor el contexto, Jesús dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, arrepentimiento y el perdón de pecado. ¿Cómo Cristo empezó su ministerio? Diciendo, arrepentidos y crean en el Evangelio. ¿Qué le dice Cristo a su discípulo? Que se predicase en su nombre, arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, desde tu casa hasta afuera. ¿Amén? Vamos a ver el ejemplo de los apóstoles, Marcos 6:12. Por eso, hermano, predicamos el Evangelio, y el Evangelio es la Biblia. No grabamos un versículo y hacemos de ahí un mensaje. Vemos, constatamos, checamos que es el mismo pensamiento de Dios en toda la Biblia. El mismo pensamiento de Génesis hasta Apocalipsis debe ser simétrico, debe ser lo mismo, el mismo pensar. Dios es el mismo ayer, ahora y después, no, antes, ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Perdón. Marcos capítulo 6, versículo 12. Dice la palabra. Voy a leer el versículo 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 a su discípulo, y le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Una cosa es que Dios nos da poder y autoridad, y otra cosa es cuál es el mensaje que tenemos que predicar. Nosotros no somos, ¿cómo le llaman eso que sacan con el chocupo? Exorcistas ambulantes. No, usted tiene demonios, se lo saca. No nos mandó eso. Nos mandó a predicar, y si ahí al predicar se nos mete un demonio ahí que quiere tomar, hay que echarlo fuera. Entonces Dios le da a sus discípulos autoridad, y Él le da ciertas instrucciones. Pero ahora usted conmigo en el versículo 12, 6:12. Dice, y saliendo de la presencia de Jesús, ¿qué cosa predicaban los discípulos? Que los hombres, ¿qué? Ellos tenían autoridad dentro de sí para llevar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal. Pero el mensaje, la prédica, lo que ellos iban a transmitir, anunciar, a proclamar, era que los hombres se arrepintieran. Lo que el Maestro nos enseñó, Lucas 24, 46. Hechos 26, 20. Dice la palabra, y el apóstol Pablo, los versículos 19 para que leamos y entendamos lo que estamos hablando. Hechos 26, 20. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, del mandato divino, al igual que también tú y yo tenemos de parte de Él, sino que anuncié, proclamé, prediqué. Son sinónimos. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea. Fíjate, Pablo tenía la visión: Jerusalén, Judea, Samaria y al último la tierra, de adentro hacia afuera. Él predicó en Damasco y Jerusalén, por Judea y a los gentiles. Y a samaritanos se consideraban gentiles, según para los griegos. Y a los gentiles, ¿qué les anunció Pablo? Que se arrepintiese y se convirtiese a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Un hombre que ha creído en el Evangelio porque recibió a Cristo, se bautizó, pero todavía sigue en adulterio, fornicación, robo, mentira, malas palabras, malas costumbres, que maltrata todavía a su esposa. Ese no es hijo de Dios.
son hijos del diablo que no han nacido de nuevo. Las obras no tienen nada, ni fuerza, ni efecto, ni peso para la salvación, pero después de la salvación que hemos recibido en Cristo, las obras son evidencia de nuestra salvación. Santiago capítulo 2, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Efesios 2, 10, la cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Las obras no tienen peso para la salvación, pero una vez que somos salvos, las obras son evidencia de que somos hijos de Dios, de que somos nacidos de nuevo. Por eso es una persona, hoy cuánto cristiano, y eso se lo digo y se lo pongo, cuánta gente llega a las iglesias grandes, que porque ya recibieron a Cristo, porque ya fueron allá a un encuentro y recibieron a Cristo, se bautizaron, pero siguen haciendo las mismas cosas, no están haciendo obra de arrepentimiento. ¿Sabes qué? No tienen parte de suerte en el reino de Dios. Juan el Bautista, cuando empezó a predicar, que también son las mismas palabras: arrepiéntanse, arrepiéntanse y bautícense para el perdón, para confesando sus pecados, ¿no es cierto? Y dice, ¿y qué tenemos que hacer? Dice, bueno, que tenga la túnica, denle una al que no tiene. Ustedes a su lado no priman al justo, no a los publicanos. Ustedes no cobren más de lo que está estipulado. Obras, acciones. Una persona, después de haber sido nacida de nuevo, no puede ser la misma persona. Por eso siempre he dicho, en una persona cristiana la evidencia de su nacimiento nuevo es un antes y un después en su vida. Pero si esta persona es antes y después es la misma o peor, sabes que esa persona simple y sencillamente nunca ha conocido la gracia de Dios, nunca ha recibido la dádiva de Dios, nunca. Si tú eres la misma persona, y eso es importante que lo entendamos, porque digo, para desengañar a mucha gente que está confundida, creída, que va camino al cielo. Hay caminos que parecen derechos pero se terminan en muerte. Hay mucha gente que piensa que porque estoy en 5 ministerios, 2 ministerios, porque estoy llegando a una iglesia evangélica, yo estoy seguro que voy al cielo. Mentira, mentira, mentira. Hay un falso arrepentimiento, hay una falsa conversión, hay un falso cristianismo, hay una falsa oraciones, falsas consagraciones. No todo el que me diga Señor, Señor, me convence, sino el que hace mi voluntad, el que guarda mis mandamientos. Así que una persona que vive todavía como antes de conocer a Cristo, insisto, no es una persona salva. Esa persona, cuando muera, al cielo no va. Hechos capítulo 2, versículo 38, ahora el apóstol Pedro. Hechos 2, 38. El primer discurso de Pedro. ¿Y cuál fue el evangelio que predicó Pedro? El mismo que tenemos que seguir predicando nosotros en este tiempo actual, hasta que Cristo venga. No es nuestro evangelio, no existe otro evangelio. El evangelio es el mismo. Y Pedro predicó en el versículo 38. Pedro le dijo, ¿qué cosa? Arrepiéntanse. Fíjate qué precioso. ¿Cómo comenzó Cristo? Lo que Cristo todavía cuando estaba con los discípulos le mandó a decir, y hacían los discípulos. Lo que Cristo encargó antes de subir al cielo, y lo que Pablo y Pedro, como apóstoles de Cristo, hicieron. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Predicar otra cosa que no se hace? ¿Saben ustedes? Desde que me convertí a Cristo, a mí me predicaron arrepentimiento y perdón de pecados. Y le estoy hablando hace 16 años. Hay un tiempo para acá que ya no se predica arrepentimiento y perdón de pecados en las iglesias. Ven a Cristo y fíjate a mí cuando me predicaron y cuando me enseñaron a predicar, con tristeza y con mucho dolor en mi corazón, íbamos a predicar ingenuamente y Dios nos perdona por el que lo hicimos por ignorancia, o no escudriñar la escritura. Y decíamos, ven a Cristo y se van a terminar tus problemas. Ven a Cristo y tu matrimonio se va a sanar. Ven a Cristo y tu economía va a prosperar, tus deudas van a ser canceladas. Ven a Cristo y vas a empezar esa casa de tus sueños la vas a tener. Ven a Cristo y pensamos que Cristo es la lámpara, que es el genio maravilloso de la tierra. Qué idea equivocada.
La ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová, que hace sabio al simple, que convierte el alma, dice Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es la ley de Jehová lo que puede cambiar nuestro ser y nuestra alma. Es la palabra de Dios. Y nos hace sabios a lo que somos simples, a lo que no tenemos que gloriarnos. Dice Pedro: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús, de Jesucristo, para el perdón ¿de qué? De los pecados. Este es mi sangre, 26, 28, métaselo en la cabeza, Mateo 26, 28. Este es mi sangre del nuevo pacto que por nosotros derramada para la remisión de nuestros pecados, de los pecados. Hechos 3:19, en nomás de la vuelta. 3:19. Nuevamente el apóstol dice: así que arrepiéntanse y conviértanse. Esa palabra convertido, el volverse a Dios, en el Antiguo Testamento se usaba mucho. Ustedes lo saben, ustedes lo han visto a través de los profetas, que decía Samuel, Daniel, Jeremías, Ezequiel, siempre era profeta, decía: vuélvanse a Dios, vuélvanse a Dios. Es la palabra que Cristo ahora se usa en el Nuevo Testamento: arrepentimiento. Arrepiéntanse y conviértanse, dice el apóstol, para que sean borrados, ¿qué cosa? Vuestro pecado. ¿Cuál es el origen y la raíz de todo el problema del ser humano? Sin pecado. ¿Sí, la raíz? Arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Finalmente, esto es lo que el hombre necesita. La única medicina para el mal que tenemos los seres humanos, llamado pecado, la única medicina que existe para ese mal es la sangre de Jesucristo, que fue derramada por nosotros para el perdón de nuestros pecados. No hay otra. No hay otra forma. Hechos 17:30. Subrayen, hermano, apúntenlo para que cuando usted predique, esto es lo que tenemos que enseñarle a la gente. No como las personas que vienen, ¿verdad?, de nuestra casa y nos hablan de todo menos de esta. Hay una secta por ahí que pasa y te ofrece, te habla de Dios, pero no te habla de lo que hay que hacer en Dios para que nos convertamos a Dios. Hechos 17, versículo 30. Pablo hablando de los griegos, ya no a los judíos, hablando de los griegos en Atenas. Dice la Biblia: al Dios no conocido, dice Pablo, ¿verdad? Ustedes no conocen ya que venía a predicar. Y dice Pablo: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ciertamente todos nosotros, Dios nos perdona nuestra idolatría, que adoramos santo, que buscamos a través de muchas cosas. Todo eso dice la Biblia, Dios nos perdona, porque Él sabe que lo hicimos en ignorancia. Pero ahora, dice Dios, ahora, dice Pablo, ahora, tiempo presente, manda ¿a quiénes? A todos los hombres sobre la faz de la tierra. Manda a todos los hombres. ¿En dónde? En todo lugar, desde la China, Patagonia, Europa, Alaska, en todo lugar, y a todos los hombres nos manda ahora el Señor, ¿qué cosa? Que se arrepientan. Arrepentidos si creen en el Evangelio, arrepiéntanse, arrepienten su maldad. Mis hijos se tienen que arrepentir, mis hermanos se tienen que arrepentir, tienen que reconocer que somos pecadores. Conozco gente que se ha atrevido a decirle que no son pecadores. Hágame usted el favor, Virgen de la Macarena, en serio se lo digo, a mí me ha tocado predicar a la gente de frente, porque este es el punto. Si ellos no reconocen que son pecadores, ¿sabes qué? Se acabó la plática, no hay nada que hacer, porque ese es el punto. La Biblia dice en Romanos 3:23: por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia hace énfasis claramente: todos somos pecadores. Romanos 5:12:
Así como el pecado entró al mundo por un hombre y por el hombre entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecamos, somos pecadores. Desde el nacimiento, de naturaleza, en la herencia de nuestros primeros padres Adán y Eva. Y nosotros heredamos el pecado, el hombre hereda el pecado de generación en generación a través de la fecundación, así como se traslada el pecado. Así como pasa de generación en generación. Y mientras la humanidad no entienda eso, tu problema no es el divorcio, el vicio, esas son consecuencias, esas son ramitas. Tu problema es el pecado. Eres pecador y necesitas arrepentirte. Necesitas, así como en el desierto, necesitamos a la gente ofrecer el agua de vaso. Para que puedan ellos abrazar la cruz, necesitan primeramente conocer su condición. Y Cristo dijo, su condición es que todos son pecadores y necesitan arrepentirse. Y que crean en el Evangelio. Después que me arrepiento, ¿qué tengo que hacer? Creer en el Evangelio, creer en su palabra, creer en la doctrina de los apóstoles. Ahora, no quiero vamos a ver 2 de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Dice la Biblia, sobre todo para esta generación que estamos viviendo, Dios tiene promesa, Cristo tiene promesa. Ahorita todavía está, Cristo tiene los brazos abiertos, diciendo a la gente, vengan a mí, los que estén cargados de trabajar, Dios abierto. Y Cristo dice que vengan a mí, yo no le echo fuera, no importa cómo estés, no importa de qué tamaño sea tu pecado, no importa si mataste, si has abortado, no importa si has asesinado, no importa qué tipo de persona eres tú, por muy mala que tú seas, no hay pecado que Jesucristo no pueda perdonar. Dice la Biblia que si tus pecados fueran como el rojo carmesí, vendrán a ser como blanca nieve o como blanca lana. Solo la sangre nos puede limpiar de todo pecado que nos va a. La sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de toda maldad. El único pecado que Dios no va a perdonar y por la cual la gente va a ser juzgada es no haber creído en el Evangelio, no haber creído al verdadero Jesús, el verdadero Evangelio, no haber creído en su palabra, no haber creído a Jesucristo. Dice pues, 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa. Él prometió que iba a volver y volverá. Mientras tanto Él vuelve, ¿qué tenemos que hacer? Seguir predicando el Evangelio. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Dice, ¿hasta cuándo, Señor, harás justicia? ¿Hasta cuándo tanta injusticia en esta vida, Señor? Tanta maldad. No sé ustedes, hermanos, pero yo platico con mi esposa cada vez que salgo y puedo, se huele, se ve, se siente, el pecado está presente, se ve, se siente. Yo salgo con mi esposa todos los días y platicamos y me dice, a ver, yo puedo ver la maldad, la puedo respirar, la puedo oler, la puedo sentir. La maldad, dice Cristo, Mateo 24, que sigue aumentando. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. La maldad está aumentando. Y tú dices, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo harás justicia? Por todo lo que estamos viendo. Pero la Biblia dice que Él es paciente. Él es paciente para con todos nosotros. No quiere que nadie de nosotros perezca. Él quiere que te vuelvas a Él, que te arrepientas de esta noche, donde me estés escuchando,
Arrepiéntete y vuélvete a Dios. Cree en Jesucristo y su evangelio solamente. Jesucristo no es una religión. Jesucristo es una persona. La verdad es una persona, porque Él dijo ser la vida, la verdad. Jesucristo es la resurrección y la vida. Él dijo, el que esté muerto y cree esto, vivirá. Entonces el que cree y vive, no morirá eternamente. Es una promesa que Dios nos ha dado. El Dios nos ha encargado de meternos a los hombres y decirle, el cielo no existe, la gloria no existe, el infierno no existe. Porque al diablo le conviene que no nos arrepintamos, que sigamos viviendo la misma vida de pecado que llevamos, para que no nos arrepintamos. Yo digo a mis hijos, arrepiéntanse, son malos y pecadores. Con mucha tristeza a mí me duele cuando un padre de familia, por la ceguera del pecado, dice, ay, si mis hijos no son tan malos, si es una buena persona, pero eso no le va a ayudar para la salvación. Porque el único medio para salvarse de esta generación mala y adúltera, dijo Cristo, es la sangre de Cristo. Es volverse a Él, es arrepentirse de su maldad y de su pecado, y que creamos en el Evangelio de Cristo. Cristo no viene a establecer una religión. Cristo viene a establecer una relación personal, dinámica, con Él todos los días, a través de la oración y a través de la lectura de la palabra, todos los días. Y quiero terminar, sobre todo, por esta cosa que estamos viviendo hoy, donde también no es de asombrarnos, porque la misma Biblia nos dice que la gente ya no tendrá, que en los posteriores tiempos la gente no tendrá comprensión de oír la verdad. Hoy la gente, yo veo que está a la expectativa de lo que puedan ver. Hoy la fe ya no es por el oír, sino por la fe, por la vista. Pero la esperanza que se ve que será la misma, dice la Biblia. Hoy la gente está más por los milagros, las señales y las maravillas.